Zafranal iniciaría construcción en 2022. El Perú tendrá destacada presencia en IMARC Online 2020. Quellaveco contará con los primeros camiones mineros autónomos del Perú. Por el desarrollo de un sistema logístico en el país. Pucará Gold anuncia el listado de sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima. Buenaventura recuperó producción a niveles pre-COVID en mayoría de minas. Sentinel Resources cierra una colocación privada de $1 millón. Alianza Minerals publica resultados de últimos 4 sondajes en Horstiff, Nevada. Inca continúa encontrando nuevas áreas mineralizadas en riqueza. Regulus nombra a Ana Tudela para la junta directiva. ¿Cómo afecta el Battery Day de Tesla y el iPhone 12 de Apple a la innovación minera? Pasamos ahora a una pausa comercial. Enseguida les presentamos la conferencia del ingeniero Amado Yataco, exministro de Energía y Minas, y su interesante recuento histórico de la minería peruana desde inicios de los 90, durante el encuentro binacional minero Perú-Ecuador, realizado el 11 de septiembre, en el marco de nuestro 25º aniversario. Imperdible. Encantado, mi saludo para Minerandina por este 25 aniversario y que sigan los éxitos. Bien, a ver si ponemos la primera lámina para comentarla. Bien, veamos comentar. Y la mejor referencia se da a fines de 1989 y el primer semestre del 90, que es el último año de gobierno del presidente Alan García, que terminó con una pandemia, por decirlo así, económica, social y política, con desgobierno, hiperinflación, terrorismo y aislamiento del país en el mundo financiero. Esto mereció tomar actos de gobierno radicales con la presidencia del ingeniero Fujimori, y lo primero que hace es, en agosto de 1990, dar el shock económico, tan criticado, pero es necesario porque así lo demandaban los entes financieros en el mundo. ¿Sí? ¿Y esto en qué se basa? En la liberalización de los precios y el tipo de cambio. Adiós al dólar MUC, mal llamado de aquella época, y también eliminan los subsidios a la gasolina y a los alimentos. En el tema de la minería, se dicta el texto único ordenado de la Ley General de Minería, que contiene básicamente 3 aspectos que me parecen importantes. La concesión minera se da ahora en términos de cuadrículas cuya unidad es una cuadrícula de 100 hectáreas con coordenadas UTM. Muy novedoso, por supuesto. Luego, en el aspecto de promoción minera, se dan los contratos de estabilidad jurídica que contienen estabilidad legal, estabilidad administrativa y estabilidad tributaria. Y muy importante, en el medio ambiente, como líder del medio ambiente entre todos los sectores económicos, la minería implanta los denominados PAMAS, ¿sí? Programa de adecuación al medio ambiente. Con esto todo el mundo tenía que limpiar la casa. Y entonces se invirtieron alrededor de $3.000 millones para poner en orden
el aspecto ambiental. Entonces vivimos una nueva época. Había muchas cosas por hacer y se hicieron en materia del medio ambiente. Luego se dio también la ley de promoción de la inversión privada en las empresas del Estado y se creó la COPRI, que tuve el honor de presidir en tanto fui ministro de Energía y Minas. Esto tenía por objeto levantar, poner en orden todas las empresas que habían fracasado, las empresas en manos del Estado, ponerlas al día para poder entregarlas al sector privado para su desarrollo. Y se dio también la Constitución Política de 1993, que es muy importante resaltar el título 3 del régimen económico, cual hasta ahora no se le ha tocado una sola coma por el éxito que ha tenido el Perú en su macroeconomía. Por ejemplo, la iniciativa privada es libre dentro del marco legal, por supuesto, ¿no? El rol tuitivo del Estado. El Estado ya no va a ser empresario salvo casos muy excepcionales. El Estado se va a dedicar su rol tuitivo a la protección, a la seguridad, a la educación, al empleo y a la infraestructura, en tanto que el sector privado se encarga de las inversiones para el desarrollo. Y luego tenemos los contratos de estabilidad que se firman, ¿no? Entre el gobierno y el Estado son contratos ley, tienen fuerza de ley, y eso es importante. También se declara la disponibilidad de moneda extranjera por la producción que genera siempre la minería y estamos muy bien en esas condiciones. Luego, la concesión de los derechos, de los recursos naturales que otorga un derecho real. En el caso de la minería, por ejemplo, a quien extrae los minerales, bueno, pues tiene la propiedad de lo mismo, en tanto que si no se extraen, se mantienen en la condición de propiedad del Estado. La próxima lámina. Aquí tenemos los resultados y logros para el país. Los inmediatos, la inflación que fue de 7.650% en 1990 baja a 139% en el 91. Bueno, en el año 2019 2.14%. Así estamos, ¿no? Entonces, igual el PBI que había caído en 4.9%, bueno, ahora con esta pandemia sanitaria mucho peor, ¿no? Se elevó a 3% y de ahí se mantiene constante, siempre creciente. En el corto, mediano y largo plazo se pacificó el país. Se venció a Sendero Luminoso y al partido, no recuerdo bien, el PRL, Partido Revolucionario, que tomó la embajada de Japón y bueno, eso quedó saneado. Luego se inicia la estabilidad económica, se reincorpora el país al escenario del mundo financiero, se reduce la pobreza, se da la fortaleza macroeconómica competitiva a nivel mundial. El Perú forma parte del Pacto del Pacífico entre Colombia, México, Chile y nuestro país somos 4, y el que mejor fortaleza macroeconómica la tenía y la tiene el Perú. Y su crecimiento en el PBI es sostenido. La próxima lámina. Ahora sí, veamos las cosas más tangibles. Aquí tenemos los logros mayores en la minería y hablo de cobre y de oro, ¿no? Porque el cobre viene unido, o mejor, el cobre viene unido al molibdeno. Entonces, no hay yacimientos de molibdeno, al menos en el Perú. Son yacimientos de cobre que tienen un gran componente, un componente adicional que le ayuda bastante, que es el molibdeno. Y el oro es otro metal, ¿no? Entonces, entre estos metales, estos 3 metales constituyen el 82% del valor de las exportaciones mineras. O sea que es absolutamente representativo para no perdernos en tantos detalles. Aquí tenemos entonces el primer hito en 1993, la producción de Yanacocha aurífera. Fue el primer fruto que se tuvo en el ámbito minero, en la gran minería. Yanacocha, productora de oro. Luego, en el 95, se inicia la producción de la planta ESDE, una planta de extracción por solventes y electrodeposición de minerales oxidados de cobre, producto del
del desbroce de los tajos abiertos, ¿no? Estos macrotajos tienen en la parte superior óxido de cobre, que no son para la flotación, sino que tienen que ser tratados mediante lixiviación. Pero en esa época solamente se trabajaba para concentrados y estos óxidos se acumularon por años en Toquepala, Perú, y luego vieron que esto pues era absolutamente rentable trabajarlos. Ya no tenían costo de minado y solamente había que pasar a la lixiviación. Entonces, por eso constituye un hito muy importante. En 1998 entra la producción de oro, pierida en Ancash, con el trabajo de Barrick, ¿no? Va incrementándose la producción de oro, como vamos a ver más adelante en el gráfico. Aquí vemos algunos rubros que están coloreados, están en rojo. Esos que están en rojo son los productos de la privatización. Son los yacimientos que se privatizaron y han actuado bastante eficientemente. El mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos, es el inicio de la producción de antamina, un gigante, el yacimiento polimetálico más grande y complejo geológico, metalúrgico del mundo, y muy bien llevado, ¿no? Este yacimiento produce cobre, zinc, plata, plomo y molibdeno. Entonces es un gran yacimiento. Y luego en el 2005, en el periodo en que tengo el honor de ser ministro de Energía y Minas y presidente de la COPRI, y también, bueno, se inicia en Minerandina, ¿no? Es su primer año, coincide. Luego vemos la modernización de la fundición de hilo, que fue un gran paso. Decían antes los humos de Toquepala, por la gran cantidad de humo que producía esta fundición de Sauder, y por supuesto afectaba a los valles de Hilo y Tambo, ¿no? Entonces, con el proceso de actualización, de adecuación a las normas ambientales, Sauber tuvo que invertir alrededor de 600 a 700 millones de dólares en la modernización de la planta, es decir, para controlar la emisión de SO2 y convertirlo en ácido sulfúrico comercial. Con eso redujo tremendamente la emisión de gases que eran tóxicos para la gente y para la agricultura. En el 2012 se inicia la producción de Atapacay, que es la continuación del privatizado Pintaya. En el 2013 la producción de Turomocho por Chinalco, también privatizado en Morococha. En el 2014, Constanza Hat Bay, luego Las Bambas, también privatizado, en la ampliación de Cerro Verde, en cobre, y el inicio, en el 2018, el inicio de la construcción de Quellaveco por Anglo American. Quería decir aquí que Quellaveco fue privatizada a fines del 1992, ¿no? Y bueno, recién se puso a iniciar su construcción, y va a tener un impacto magnífico, estupendo, porque se trata de una inversión de 5.300 millones de dólares para producir 300.000 toneladas, ¿no? Y luego viene la construcción, inicia la construcción de la mina justa, con un mar cobre, que significa 100.000 toneladas adicionales y 1.600 millones de inversión. Entonces, con esto llegaríamos más o menos a 2.9 millones de toneladas de producción al año, ¿no? Esto a muy corto plazo. Y si entra Tía María, estaremos bordeando los 3 millones de toneladas. Luego, el año pasado se inició la producción de la ampliación de Toquepala, muy importante. Está porque Toquepala tiene abundante molibdeno, ¿no? Y eso pues no tiene costo de minado y genera un valor muy importante. Y con eso la producción nacional de molibdeno ha crecido tremendamente y ha tenido resultados positivos a pesar de la pandemia. La próxima lámina. Aquí tenemos la primera señal de lo que significa la promoción minera con respecto a
a la inversión minera, ¿no es cierto?, en los petitorios, las solicitudes de concesión minera. En 1993, bueno, en esa época era viceministro de Minas y se hizo un trabajo de promoción en cuanto al otorgamiento de concesiones mineras y en 1995 se alcanzó el récord de solicitudes de concesión minera. Ya ustedes, se alcanzó 10.417 petitorios. Récord hasta ahora no batido. Vean ustedes cómo se ha mantenido a lo largo en estos últimos 25 años, ¿no? Ha bajado, subió ligeramente también durante el gobierno de Alan García y bajó durante el gobierno del señor Humala. Esto se debió fundamentalmente a la forma como el señor Humala trató a la minería. Le impuso unas tremendas cargas fiscales, por ejemplo, una segunda regalía minera, un aporte, un impuesto especial a la minería y un gravamen especial a la minería, además de un aporte por regulación a la minería a la que no se le regulaba nada. Y cuando se le hacía una fiscalización minera se le cobraba no un justiprecio, sino un porcentaje de sus ingresos, ¿no? Eso no se da en ninguna parte del mundo. Entonces, eso trajo abajo la estabilidad económica de muchas empresas mineras, sobre todo las subterráneas, que en exploraciones están trabajando día a día. Se van a ver las consecuencias más adelante cuando hablemos de las exploraciones. La próxima lámina. Aquí tenemos la inversión minera total y en exploración. Vean ustedes, la inversión minera se da no porque sea una acción del Estado, ¿no? O de los gobiernos que parece que no son nada, como digo, nada amigables con la minería. No tiene tampoco por qué amar a la minería. Son mineros, el que es minero sí ama su minería y sabe cómo contribuye a la minería. Entonces, el que se marquetea con la minería es el propio país, por los yacimientos que tiene, por la riqueza de sus yacimientos y por los costos bajos y por los costos de energía. Vean ustedes cómo en materia de exploraciones, veamos qué pasa. Los proyectos mineros que tenían recursos mineros solamente, empiezan a hacer lo que se llama el infill drilling, para convertirlos a reserva, perforaciones de relleno para convertirlos a reservas y entonces ya poder trabajarlos. Eso ocurrió en este periodo, en el periodo del 2009 hasta el 2012 más o menos, en que se ponen al día, ¿no es cierto? Y entonces toda esa exploración era greenfield, o sea, fuera de las unidades, y quedó la exploración brownfield, o sea, aquellas exploraciones para mantenerse, que se realizan generalmente en las operaciones subterráneas, ¿no? Y bueno, pues esto sí se afectó gravemente por esos impuestos, esas cargas tributarias del señor Humala, y bajaron, como ven ustedes, a partir del 2012-2013, cuando se dan estas medidas, y que han costado muchísimo, y más o menos estos aportes que se le ha exigido a la minería son del orden de 4.500 millones de dólares desde el momento en que se dieron estas medidas. Y en lo que respecta a la inversión, bueno, pues en la inversión ya total, eso sí, para el desarrollo de los proyectos, fue un éxito tremendo, el boom, ¿no? O sea, los yacimientos se marketearon solos, ¿no? En piloto automático. No hubo nada, digamos, extraordinario que hiciera alguno de los gobiernos como para que esto ocurriera, ¿no? Per se. Y con esto vamos a llegar más o menos, como digo, a 2.9 millones de toneladas de cobre. Y si Tía María, ahí quiero ver, con eso, con Tía María estaríamos bordeando ya los 3 millones de toneladas. La próxima lámina. Nos quedan 2 minutos, ingeniero Yataco. ¿Cuánto? 2 minutos. 2 minutos, bien. Ya estoy por terminar así. Aquí vemos cómo ha llegado a 2.5 millones en la producción de cobre. Ya lo explicó muy bien el viceministro. Y ha sido uno de los más grandes éxitos. El único país en el mundo que ha crecido en esta magnitud. No hay ninguno. Por más que tengas
que tengan muchos paquetes de proyectos mineros, no han desarrollado. Y se ha descontado a Chile alrededor de 1.5 millones de toneladas por año. Es el que más ha crecido en el mundo. La próxima lámina. La próxima lámina. La próxima lámina. Bien, aquí están las exportaciones, también han crecido, vean ustedes, a la luz de la producción, de la mayor producción y por supuesto de las cotizaciones de los metales. Y la séptima lámina, la última, aquí está, cómo ha crecido la participación de la minería en las exportaciones en las exportaciones del Perú, ¿no? Ya están en el orden de 60%, 62%, y ese es el mejor punto. Vean ustedes el crecimiento, el mejor punto es de 60%. Esto permite que sectores tan importantes como la industria, como el comercio, como el transporte y la construcción consuman divisas de la minería, ¿no es cierto? Y estos sectores tienen más o menos 6 millones de trabajadores con empleo adecuado, que forman parte de la población económicamente activa. 6 millones de minería con su 60% alimenta a estos sectores. O sea, ayuda a que esos 6 millones de empleos, por lo menos el 60% de ellos, estos 5 millones de empleos sean sostenidos por la minería. No los crea, pero los mantiene, los sostiene, ayuda a contenerlos. Esa es la importancia de la minería y como digo, además como cifra final, que la minería ha aportado alrededor de 14.000 a 15.000 millones de dólares para el desarrollo de las regiones del país. Gracias. La última lámina. Gracias.